Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Incropera. En esta oportunidad vamos a resolver un problema de diseño de reactores para la parte de un reactor de flujo pistón. El problema me da los siguientes datos. Se tiene una reacción en fase gaseosa, el cual es el siguiente. El reactivo A gaseoso pasa a dos veces un producto S que también es gaseoso. Y para mi caso me dice que es un reactor tubular isotérmico, el cual es más conocido como un reactor PFR, un reactor de flujo pistón. Y para eso también me da una cinética de primer orden con una constante cinética de 10. Para las condiciones de entrada a mi reactor, me da para el reactivo A una temperatura inicial de 500 Kelvin, una presión inicial de 2 bares, un flujo molar de alimentación de 1000 moles de A por segundo. Me dice para este reactor que desprecie la caída de presión, debido a que la caída de presión a veces se puede considerar si es que es apreciable, por ejemplo, para un reactor de lecho empacado. Me pide calcular el volumen del reactor, el tamaño del reactor, para alcanzar una conversión del 85%. Y el esquema de mi reactor PFR sería el siguiente. Como verán, es un tubo el cual tiene un área transversal A sub T y podría tener un largo L, que no lo voy a calcular, pero está ahí presente. Y claramente me da las condiciones de entrada y tiene que existir unas condiciones de salida. Nosotros vamos a manejar una dirección, un sentido de el flujo. En este caso vamos a agarrar el sentido más Z. Es muy importante que para un reactor de flujo pistón se tiene que tomar en cuenta que sea flujo radial, no flujo como lo que conocemos. Nosotros sabemos que para los fluidos existe una distribución de velocidades, pero en este caso no vamos a tomar en cuenta ese caso. Flujo radial quiere decir que es plano, el perfil plano. Ok, entonces, aclarado todo eso, entonces comencemos. Solución. Paso 1. Vamos con la ecuación de diseño para un reactor PFR. Para la ecuación de diseño de un reactor PFR, nosotros vamos a hacer un análisis a nivel microscópico, en el cual vamos a tomar en cuenta un elemento diferencial de volumen delta de Z, que está aclarado, y obviamente eso va a ser un elemento diferencial de volumen delta de B también, de área transversal constante. Para mi caso, ampliando ese elemento diferencial de volumen, tenemos lo siguiente. Vamos a decir la dirección Z, el cual va a ser la cara de entrada Z, posteriormente Z más un delta de Z. Entrada, estaría entrando el flujo molar del reactivo A en la posición Z y estaría saliendo el flujo molar de A en Z más un delta de Z. El área transversal es constante y en ese elemento diferencial de volumen existe una tasa de reacción, el cual es la velocidad de reacción. Ok, entonces tendríamos una entrada, salida y una reacción química, el cual va a ser de consumo porque
el reactivo A es un elemento que se va a consumir. Entrada menos salida más producción menos consumo igual a la acumulación. Entrada existe, salida existe, producción no, consumo existe debido a que A es un reactivo, la acumulación es 0, por tanto tampoco va a existir debido a que es un reactor continuo. Entrada FA en Z unidades es muy importante. Como me da flujo molar, va a ser mol de A por segundo. Los balances siempre se hacen en función de flujos menos salida FA en Z más un delta de Z. Las unidades también serán mol de A por segundo menos la velocidad de reacción en mol de A sobre segundo metro cúbico por un delta de volumen que también está en metro cúbico e igual a 0. Anulamos unidades, metro cúbico con metro cúbico. Al final todo está en flujo molar de A. A la anterior expresión aplicamos el siguiente concepto. F de A en Z menos F de A en Z más un delta de Z menos la velocidad de reacción. El delta de volumen es el área transversal por un delta de Z. Eso ya es por un concepto de que el volumen es área transversal por una altura, que en este caso va a ser delta de Z, e igual a 0. A toda esta expresión vamos a multiplicar por 1 sobre delta de Z. En estos dos primeros términos vamos a factorizar el signo negativo. Menos F de A en Z más un delta de Z menos F de A en Z sobre delta de Z menos la velocidad de reacción de A por el área transversal e igual a 0. Vamos a aplicar la definición de la primera derivada, el cual es menos el límite cuando delta de Z tienda a 0, F de A en Z más un delta de Z menos F de A en Z sobre delta de Z menos la velocidad de reacción, área transversal e igual a 0. La teoría me dice que esto es la derivada de F de A en la dirección Z respecto de Z menos la velocidad de reacción de A por el área transversal e igual a 0. Vamos a multiplicar por 1 sobre el área transversal y vamos a tener lo siguiente. 1 sobre el área transversal, la derivada parcial de FA en la dirección Z respecto de Z
menos la velocidad de reacción de A e igual a 0. Vamos a recordarnos de un concepto que ya lo habíamos mencionado, de que el volumen era área transversal por la altura, una altura cualquiera. Esta expresión se puede diferenciar o aplicar derivadas parciales y por tanto va a ser derivada del volumen parcialmente área transversal por la derivada de z parcialmente. Finalmente hemos llegado a una expresión matemática, la variación de flujo molar de A en la dirección z respecto de un volumen menos la velocidad de reacción de A de consumo e igual a 0. A esta ecuación la vamos a llamar la ecuación número 1. Paso número 2. Análisis en la reacción química. Nosotros sabemos que A pasa a el compuesto 2S para un tiempo cero. Claramente me dice que a mi reactor se alimenta Fa sub 0. El reactivo S no existe. Por tanto, tiene que haber una reacción, el cual va a ser menos XA Fa sub 0 más 2 veces XA Fa sub 0 para un tiempo mayor a 0. Fa sub 0 será 1 menos XA 2XA Fa sub 0. De acá concluimos que FAZ es igual a Fa sub 0 1 menos XA. Como nosotros necesitamos en la ecuación número 1 la derivada FAZ respecto del volumen, por tanto nosotros vamos a derivar esta expresión respecto del volumen. La derivada de FAZ respecto del volumen es Fa sub 0, derivada de una constante 0, negativo sale afuera, derivada de XA respecto del volumen. La vamos a llamar la ecuación número 2. Y vamos a decir, reemplazamos 2 en 1, menos por menos F a sub 0, derivada de XA respecto de la derivada del volumen, menos la velocidad de reacción de consumo de A. Operando tenemos lo siguiente: Fa sub 0, como estamos trabajando solamente conversión en función de nuestro volumen, o en otras palabras, si quieren, XA está en función de una variable independiente que es el volumen del reactor. Por tanto, vamos a transformar como derivada de XA respecto del volumen menos la velocidad de reacción de A. Fa sub 0 derivada de la conversión de A respecto del volumen es igual a la velocidad de reacción de A. Fa sub 0 diferencial de XA sobre la velocidad de reacción de consumo diferencial de volumen. Por tanto, nosotros
podemos resolver esa ecuación diferencial de la siguiente manera. Diferencial de el volumen FA sub 0 derivada de la conversión de A respecto de la velocidad de reacción. Integramos. Nosotros sabemos que para un volumen 0 de mi reactor, la conversión también es 0. Y al alcanzar un volumen de un reactor P sub R, también alcanza una conversión final que yo también arbitrariamente yo lo voy a llamar XA nada más, y eso no altera en nada. El volumen de nuestro reactor, por tanto, es FA sub 0, la integral de 0 hasta XA derivada de XA, velocidad de reacción de A. Por tanto, esta sería la ecuación de diseño para un reactor de flujo pistón. Para terminar de resolver este problema, la velocidad de reacción de consumo era igual a K por la concentración de A. Concentración de A es concentración molar, tendría que ser los moles de A sobre el volumen de mi reactor. ¿Ok? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otro análisis para la reacción química. Lo vamos a llamar paso 3. Una vez más. Y vamos a recordar de A pasa a 2S. Para un tiempo cero existe una cantidad de moles iniciales, lo que reacciona menos XA Na sub 0 más 2XA Na sub 0. Para un tiempo mayor a 0, Na sub 0 es 1 menos la conversión de A 2XA Na sub 0. Alguien se preguntará por qué se lo hace en función de moles. Generalmente para un reactor de flujo pistón en fase gaseosa se tiene que tomar en cuenta el factor de expansión E, el factor de expansión volumétrico, el cual toma en cuenta la reacción química, la evolución de la reacción química. Por tanto, no puedo hacer mi análisis en función de concentración de A sub 0. Eso se lo hace solamente para un reactor de volumen constante, como por decir una reacción en fase líquida. Ok, entonces Na es Na sub 0, 1 menos XA. Y como lo habíamos mencionado, como es un reactor de flujo pistón en fase gaseosa, por tanto el volumen tiene que variar con la conversión. B sub 0, 1 más el factor de expansión volumétrico por la conversión de A. El factor de expansión E no es nada más que analizar la reacción química, el cual es los moles en los productos totales, va a ser 2 moles menos los moles en los reactivos, que va a ser 1 sobre los moles en los reactivos. Como no hay inertes, entonces no se toma en cuenta los moles de inertes, por tanto va a ser la unidad. Finalmente tenemos lo siguiente: B es igual a E sub 0, 1 más la conversión de A por 1. ¿Ok? Y vamos a recordar la concentración de A, que era los moles de A. Los moles de A que hemos encontrado son Na sub 0, 1 menos XA
el volumen es B sub 0, 1 más la conversión de A. Concentración de A sub 0, 1 menos XA, 1 más X de A. Esta expresión lo vamos a reemplazar en la velocidad de reacción de consumo de A, el cual es K por la concentración de A. Concentración de A es concentración de A sub 0 por 1 menos XA, 1 más XA. Ahora esta ecuación lo vamos a reemplazar en la ecuación de diseño. Por tanto, tenemos el volumen de mi reactor es igual a FA sub 0 por la integral de una conversión de 0 hasta una conversión final diferencial de XA. La velocidad de reacción es K concentración de A sub 0, 1 menos XA sobre 1 más XA. Finalmente tenemos el volumen del reactor es FA sub 0 sobre K concentración de A sub 0 por la integral de 0 hasta una conversión final 1 más XA sobre 1 menos XA, aplicando extremos y medios, diferencial de XA. Resolvemos la respectiva integración con el siguiente cambio de variable. 1 menos XA es igual a U, diferenciando, diferencial de XA es menos la diferencial de U. Por tanto, volumen de mi reactor es FA sub 0 sobre K concentración de A sub 0. De 0 hasta conversión final de A, 1. XA despejando de esta ecuación se tiene que es más 1 menos U sobre 1 menos X, que es U. Todo esto por menos diferencial de U. Una vez más hacemos operaciones. FA sub 0 sobre K concentración de A sub 0, la integral de 0 hasta XA va a ser 2 menos U, pero ese negativo de acá va a dar la vuelta, va a ser U menos 2 sobre U por la diferencial de U. Finalmente tenemos FA sub 0 sobre K concentración de A sub 0 por la conversión de 0 hasta una conversión final. Y acá vamos a hacer lo siguiente, va a ser 1 menos 2 sobre U. Separando el denominador. Posteriormente tenemos FA sub 0 sobre K concentración de A sub 0 por la integral de diferencial de U, va a ser U menos 2 por el neperiano de U. Todo esto entre 0 y XA. El volumen de mi reactor será FA sub 0 sobre K concentración de A sub 0. Vamos a reemplazar el término U, ya que U era 1 menos XA menos 2 por el neperiano de U, que es 1 menos XA.
evaluado entre 0 y una conversión final XA. Evaluando la integral tenemos lo siguiente: FA sub 0 sobre K concentración de A sub 0 corchete 1 menos XA menos 2 por el neperiano de 1 menos XA menos 1 menos XA vale 0 menos 2 por el neperiano de 1 menos 0, todo entre corchete. Nosotros sabemos que el neperiano de 1 es 0 y posteriormente acá aparecen menos 1, con 1 se anulan, ¿ok? El volumen de mi reactor es FA sub 0 sobre K concentración de A sub 0 2 por el neperiano de 1 sobre 1 menos XA menos XA. Analizando BR para calcular, tenemos que ver qué datos tenemos. Tengo el flujo molar, tengo la constante cinética, que es para un reactor isotérmico, tengo la conversión final, ¿ok? Y me falta la concentración inicial. Para esto vamos a aplicar la ecuación de estado de los gases ideales. Presión de A sub 0 por volumen de A sub 0 es igual a Na sub 0 por R temperatura de A sub 0. Recordando que concentración A sub 0 será Na sub 0 sobre el volumen A0. Recordando que concentración A0 es Na0 sobre volumen de A sub 0. Por tanto, en la ecuación de estado de los gases ideales tendríamos presión de A sub 0 sobre R temperatura A sub 0. Hacemos el respectivo reemplazo. Concentración de A sub 0. Presión de A sub 0 nos da un valor de 2 bares. La constante R es 8,314 pascales por metro cúbico Kelvin por cada unidad de mol. Por la temperatura de A sub 0 es 500 Kelvin. Ok. Y nosotros vemos que nos falta anular la presión. Ok, entonces yo voy a decir un bar 10 elevado a la 5 pascales. Anulamos términos PA, Kelvin y nos va a quedar mol por metro cúbico. Concentración de A sub 0, realizando los respectivos cálculos nos da 48,11 mol de A por metro cúbico. Ahora sí podemos realizar el cálculo del volumen de nuestro reactor. El volumen de nuestro reactor no era más que el flujo molar, constante cinética, concentración de A en la entrada, 2 por el neperiano de 1 sobre 1 menos la conversión final menos la conversión final. Reemplazando tenemos lo siguiente. Y finalmente obtenemos un volumen de un reactor
PFR de 6,12 metros cúbicos. Espero que les haya gustado el video. Si te ha gustado, dale like y comparte con tus amigos. Y nos vemos en la próxima.